Histología del músculo esquelético. Vamos a hablar un poquito de las generalidades. La membrana plasmática de la célula muscular se conoce como sarcolema. Al citoplasma se le conoce como sarcoplasma y al retículo endoplásmico se le conoce como retículo sarcoplásmico. La palabra sarco quiere decir músculo. Aquí vemos un ejemplo de una célula regular y vemos entonces aquí una representación de cómo es la célula muscular. La célula muscular es bien elongada, bien alargada y por eso, aparte de llamársele miocito, se le llama fibra muscular porque es bien larga. Tenemos que el músculo se divide en dos tipos de acuerdo a cómo se observe en el microscopio. Tenemos el músculo estriado y el músculo liso. El músculo estriado, como su nombre lo dice, se visualizan como si fueran estrías cuando es visto por el microscopio, y esta a su vez se subdivide en esquelético y cardíaco. No es que tengan nada en común, no es por eso que son estriados, es porque cuando se miran en el microscopio se ven estrías en ambos, por eso se le llamó estriado. Y el liso, entonces no se le ven esas estrías y por eso se le llama liso, no tiene estrías. Se encuentra a nivel gastrointestinal, vasos sanguíneos, entre otros, y hablaremos ya más adelante sobre el músculo liso. Tenemos que moléculas de actina se unen y forman miofilamentos de actina. Asimismo, moléculas de miocina se unen, se agrupan y forman miofilamentos de miocina. Entonces, varios miofilamentos se unen de una forma bien inteligente, bien repetitiva, bien especial y forman miofibrillas. Un conjunto de miofibrillas se encuentran dentro de una fibra muscular o de un miocito. Varias fibras musculares o miocitos se unirán y formarán un fascículo o haz de fibras musculares y varios fascículos entonces forman la totalidad del músculo. Hablaremos primero entonces de los miofilamentos. Comenzaremos con la actina. La actina se forma de tres componentes: actina F, tropo, no tromo, tropomiosina y troponina. La actina F está formada por subunidades esféricas, subunidades proteicas llamadas actina G. Esto es una actina G y este punto que ven aquí representa el punto activo que tiene cada molécula de actina G. Varias actinas G se unirán para formar a la actina F. Esto es una actina F. Entonces, dos moléculas de actina F se unen y son las que forman la actina, junto a la tropomiosina que se ubica tapando los puntos activos, y la troponina, que es un complejo proteico formado por tres subunidades: la troponina T, que se une a la tropomiosina, la troponina I, que se une a la actina, y la troponina C, que se unirá al ion calcio. Entonces, las troponinas se ubican así, de esta forma. Vemos que la troponina T se une a la tropomiosina, la troponina I a la actina y la troponina C es la que se unirá al calcio. Cuando el calcio llega, el complejo sufre un cambio conformacional y hará que esta parte, que es la troponina T, ale a la tropomiosina para que descubra los puntos activos, y esos puntos activos corresponden al sitio de unión de la miocina con la actina para provocar la contracción muscular. Entonces, esto constituye una molécula de actina. Una molécula de miocina, se forma de dos cadenas pesadas y cuatro cadenas ligeras. Ahí está una cadena pesada que tiene una cabeza y una cola. La parte distal de la cola
es conocida como meromiocina ligera, y la cabeza junto a porción proximal de la cola se le conoce como meromiocina pesada. La meromiocina pesada a su vez se subdivide en dos: el segmento S1, que es la cabeza sola, y el segmento S2, que sería la parte que resta de la meromiocina pesada. Entonces, entre la cabeza y más bien entre el segmento S1 y S2 tenemos una región bisagra, y entre la meromiocina pesada y la meromiocina ligera tenemos otra región bisagra, justo aquí donde está señalada esas dos líneas. Una bisagra es esta estructura que permite que la colocan en las puertas para que las puertas puedan flexionarse, doblarse sobre sí misma. Asimismo, las regiones bisagras de la cadena pesada permiten que esta parte, la meromiocina pesada, pueda doblarse, pueda flexionarse, pueda moverse en una dirección perpendicular hacia donde está la actina, perpendicular a la actina, y de esta forma formar los puentes cruzados. Y esta región bisagra que vemos aquí permite que la cabeza pueda dar el golpe activo en el punto activo de la molécula de actina, y así producir la contracción. Entonces tenemos aquí dos cadenas pesadas y las 4 cadenas ligeras. En el segmento S1 que vimos se encuentran dos sitios, el sitio activo, ¿qué sitio activo? Un sitio de unión para el ATP. Esta región posee una enzima ATPasa que cuando el ATP llega lo escinde en ADP más fosfato. Algo importante que debemos recordar es que cuando la persona muere, el ATP se agota. Entonces, la única forma en que la cabeza de la miocina, cuando se une al punto activo, la única forma de despegarse es cuando hay ATP, cuando la molécula de ATP se une. Si no hay ATP, la molécula de miocina no se despega de la actina y se queda el músculo contraído. Por eso es que cuando la persona muere se agota el ATP y por eso queda contraído, queda rígido, un estado conocido como rigor mortis o rigidez muscular. Entonces vemos cómo es que se organizarán entonces los miofilamentos de actina y miocina. Esto es un disco Z. Ahí vemos a la actina pegada al disco Z. Esa molécula que está ahí une a la actina con el disco Z, se llama actinina alfa, y vemos a la nebulina que también hace lo mismo, une a la actina al disco Z. Y ahí vemos más actina, etcétera, etcétera. Y por último falta el miofilamento de miocina. Si ven, un grupo de moléculas de miocina se dirigen hacia un extremo y el otro grupo se organiza hacia el otro extremo, quedando un área donde solo quedan las colas de las moléculas pesadas, de las cadenas pesadas, quedan las colas. Esto representará de 200 a 300 moléculas de miocina que forman un miofilamento de miocina y dejan en el centro esta cola, que será muy importante recordar para algo que mencionaremos más adelante. Vemos entonces esta proteína llamada titina que fija a la miocina con el disco Z, ahí lo vemos, y otra proteína llamada miomesina que une a las moléculas de miocina entre sí. Entre dos discos Z tenemos un sarcómero. El sarcómero es la unidad contráctil del músculo. Miofibrilla. Entonces, cuando varios sarcómeros se unen entre sí, formarán una miofibrilla. Esto es un ejemplo de una miofibrilla, es corta, pero es una miofibrilla. La parte donde está la miocina, de aquí hasta aquí, cuando es vista al microscopio de luz polarizada, no capta adecuadamente la luz, es decir, que si la luz va en este sentido hacia esa parte donde está la miocina, la luz se desvía. Por eso esa región de la miocina no absorbe luz del microscopio de luz polarizada y por lo tanto se verá oscura. Por eso se le llama banda oscura
o banda A, anisótropa ante la luz polarizada. Entre las bandas oscuras encontraremos una región donde no hay miosina, que sería de aquí hasta acá, pero hay actina y disco Z. Esa región sí absorbe la luz polarizada, no la desvía. Por lo tanto, se verá bien clara porque absorbe la luz y se le llamará banda clara o banda I. Recordando que en el centro del miofilamento de miosina hay una parte que no tiene cabezas, que no tiene segmento S1, y por lo tanto se verá en la parte oscura, se verá una área clara en el mismo centro. A esa bandita que se forma se le llama banda H. Y ahí vemos varias miofibrillas. Hay que recordar que en una miofibrilla de un músculo, de una fibra muscular, hay 3000 miofilamentos de actina y hay 1500 miofilamentos de miosina.